Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gracias y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York. Sabemos que el Señor guarda de todos sus hijos y le damos gracias al Señor porque esta mañana nos permite nuevamente estar en comunión con Él. Amén. Compartir con ustedes la palabra del Señor. Extendemos nosotros una bendición especial para todos ustedes, aquellos que nos ven desde los diferentes países. Reciban un abrazo de parte de la iglesia local en Tarrytown, Nueva York. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a tomar como base los versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 y 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te pedimos, Padre de la gloria, que perdones, Señor, nuestros pecados, Señor, y que nos limpies delante de ti. Preparamos y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir de tu palabra, para que nos des, Señor, entendimiento y nos muestre, Señor, el camino que debemos de seguir. Te damos las gracias, Señor. Presentamos delante de ti, mi Dios, a todos nuestros hermanos, nuestra congregación, aquellos hermanos, Señor, que están en el extranjero, en nuestros países, Padre, los bendecimos en tu nombre, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que tomes control de toda nuestra situación, bien sea enfermedad, bien sean problemas económicos, problemas legales, mi Dios, los ponemos delante de ti, pero disponemos nuestro corazón hacia ti en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Entonces continuamos delante del trono de Dios en esta visión apoteósica que está viendo el apóstol Juan, y que Juan es figura de la iglesia fiel, amén, donde se le está revelando el plan de Dios, el plan de las cosas que sucederán pronto, amén. Entonces, después de ver la majestad del trono de Dios, que lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Ahora viene algo que a la iglesia universal le preocupa mucho. Al comienzo, la iglesia se está preparando, la iglesia está empezando a organizarse, y entonces empezamos a ver que unos quieren estar más arriba del otro, señoreando unos con otros, pero ahorita se empiezan a ver las cosas que a la iglesia realmente le preocupan. Y las cosas que realmente a la iglesia le preocupan son los juicios de Dios. Y entonces, cuando ya se toca el tema de los juicios de Dios, ya todos quedan calladitos, porque son ya asuntos muy delicados y estos están en la potestad de Dios. Amén. Ya no está en la organización de la iglesia, de que si el pastor, de que si el hermano, que la hermana, ya estos asuntos le pertenecen al Señor. Amén. Entonces, en esta serie que llamamos Introducción al Apocalipsis, este es nuestro tercer tema, que vamos a llamar en el día de hoy los cuernos del Cordero. Amén. Y con este título vamos a seguir hablando y aprendiendo un poquito más acerca de la fiesta de las trompetas, que van a culminar el próximo lunes 28 de septiembre, a los 10 días. Recuerde que son 10 días de preparación, y comenzamos llegamos a la fiesta del Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Hoy no vamos a tocar este tema, lo vamos a tocar la próxima semana, pero esta celebración del Yom Kippur es algo muy especial para nosotros. Por eso tomé el tiempo y apartarlo para la próxima semana. Entonces, aquí vamos a ver Apocalipsis 5. Algo muy importante, que es la revelación de las cosas que está viendo el apóstol Juan, pero también las cosas que se van a empezar a ver, los misterios que se van a empezar a abrir. En Daniel capítulo 7 nos resume algo de lo que se dice ya más explicado y más amplio en Apocalipsis 5. Dice Daniel 7:13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Entonces esta visión de Daniel, a Daniel se le muestran los reinos que están a partir de donde él está viviendo, que es en el reino de Babilonia. Se le muestra el reino de Babilonia, el reino persa, el reino de Grecia, y por último se le muestra la bestia, que representa el reino de Roma, que este reino de Roma se va a extender, y de ahí van a salir 10 cuernos, y de esos 10 cuernos va a salir uno pequeño que representa al anticristo. Entonces, esto fue lo que vio Daniel. ¿Ok? Para hacer un poquito de resumen, recuerde que estamos nosotros en la presencia del Señor con el apóstol Juan, que es cuando Juan fue llevado en el Espíritu. Entonces Juan está viendo el mar de cristal, está viendo a los seres vivientes, está viendo el trono de Dios, que eso fue lo que vimos las semanas pasadas. Y vamos a enfatizar en esto que está viendo Juan, porque aquí ya Daniel, capítulo 7, nos dice algo muy importante. ¿Ok? Dice que miraba él en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Este anciano de días es el Padre. ¿Ok? Dice, y que le hicieron acercarse delante de él. Entonces, cuando el Señor Jesús murió, resucitó y luego ascendió a los cielos en vista de todos sus testigos en una nube, dice que la nube lo cubrió. Desde esa nube él fue a la diestra del Padre. Entonces, aquí cuando aparece en las nubes del cielo, aparece viniendo hasta el anciano de días. Amén. Entonces se dan de cuenta lo que se está narrando en Hechos y lo que narra el mismo Señor Jesucristo allá en Mateo 28. Habla de lo mismo que dice Daniel. Y cuando ya el Señor llega
allá envuelto en una nube, a la presencia del Padre, es lo que se cumple en el Salmo 110 que leímos la semana pasada, que dice: ven y siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Amén. Entonces quiero que entendamos esta figura, porque a partir de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de lo que es la majestad del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, porque antes solo se le daba gloria y honra al que era, al que es y al que ha de venir, a Jehová Dios de los ejércitos, o sea, Jehová Padre. Pero ahorita ya vamos a empezar a ver que la gloria, la honra y la alabanza es para juntos. Amén. Dijo el Señor Jesús: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, Mateo 28. Y lo que hizo él fue a recibir el reino, a recibir la potestad allá en el trono del Padre. Amén. Entonces, Hebreos dice, lo dice el escritor de Hebreos, que nosotros ya él lo vemos coronado de gloria y de majestad. Amén. Y su cuerpo, la iglesia, está siendo preparado para seguirlo en esta posición y vencer como él venció, y así sentarse con él como él se sentó en el trono, a la diestra del trono de su Padre. Amén. Por esta cuestión es clave, es muy clave. Él murió, resucitó y ascendió y fue presentado. ¿Ok? Y le hicieron acercarse delante del anciano de días. Amén. El Hijo delante del Padre. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Y qué sucedió cuando el Hijo fue presentado delante del Padre en gloria? Se cumple Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Amén. San Pedro y San Pablo dicen que él fue hecho Señor y Cristo. ¿Ok? Y cuando Pedro estaba predicando allí en la puerta de la Hermosa, después de haber sanado al ciego, al cojo, él predicó y dijo lo siguiente: es necesario que el cielo lo reciba, que el cielo retenga al Hijo del Hombre, al Señor Jesús, hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso está en Hechos 3:21. O sea que es necesario que el Señor reciba su reino, pero que el cielo lo retenga hasta que venga el tiempo o los tiempos de la restauración de todas las cosas. Algunos que han estudiado conmigo hemos hablado acerca de los tiempos de la restauración y los tiempos de la restauración en cada uno de nosotros. La restauración del alma, la restauración del espíritu y la restauración del cuerpo. Amén. Entonces, Él ascendió y es necesario que se siente a la diestra del Padre, dice el Salmo 110, hasta que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 15:22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, dense de cuenta la secuencia. Cristo, las primicias, ya el Señor Jesucristo ascendió, ya está a la diestra del Padre, y lo que sigue son los que son de Cristo en su venida, y este es el arrebatamiento. No es como se dicen por ahí que hay muchos arrebatamientos, no, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, ya el Señor está lleno de majestad y de gloria, y dice, luego los que son de Cristo, y luego vendrá el fin. Ok, entonces nos vamos a centrar en estos que son, luego los que son de Cristo. Entonces, así que vamos a escuchar 3 trompetazos, ok, no son las 7 trompetas del juicio. Estas que vamos a escuchar, o que ya escuchamos, al menos 2, son las trompetas de la Santa Convocación. Amén. Dice Apocalipsis 5, del 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
¿Ok? Entonces vamos a ver que aquí hay un libro muy, muy importante y que se le da o se le hace llegar al Cordero. ¿Ok? Este libro es un libro muy especial. Voy a leer un par de características de este libro. Ezequiel capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. Ezequiel 3:1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este libro, este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. El contexto de esta escritura es que a Ezequiel se le manda a hablar a la casa de Israel, pero Dios le advierte que es un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no va a escuchar. Pero este rollo, estas palabras, traían lamentaciones, endechas y ayes. ¿Ok? Esto mismo le sucede a Juan en Apocalipsis 10, en el verso 8, y él tenía que comer otra vez el rollo de la profecía del libro y volver a predicar lo que se estaba predicando para ver si alguien más se hallaba para que fuera salvo. ¿Ok? Entonces, este libro, por dentro y por fuera, hay algo que se ve a primera vista y hay algo que se tiene que ver un poquito más cuando se profundiza en él. Entonces, veamos en Apocalipsis 5, dice sellado con 7 sellos. A Daniel se le reveló todo lo que acontecía en la historia, todos los imperios, todo lo que pasaría hasta la culminación del plan de Dios, pero llegó un momento en que Daniel no comprendió más. Y se le dijo ahí en Daniel 12:4, le hizo, sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que este libro que se le está entregando al Cordero, es un libro al cual el profeta Daniel no se le permitió ver más allá porque ya no lo entendía. Daniel escribió y profetizó todo lo que ha de acontecer a través de toda la historia, a través de los imperios. Pero más allá de este imperio de Roma, de la bestia de Roma, ya Daniel no tenía conocimiento, por eso se le dijo, sella el libro porque esto es para el tiempo del fin. Amén. Entonces, era un misterio, nadie sino Dios lo conocía, Dios tenía en su corazón un propósito, un programa, amén. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, allá en Génesis 1:26, Dios de una vez reveló el propósito que tenía para el hombre, ¿ok? Pero el hombre cayó. Ese reino que tendría que llevar la presencia y la imagen de Dios en su señorío, cayó. Ahora Dios tenía que hacer algo para que esto pudiera cumplirse. Entonces Él tuvo que adelantar un plan de salvación y en ese plan de salvación tuvo que empezar de a poco, enseñándole al hombre cómo iba a ser este plan. Entonces mató unos animalitos y con esas 2 pieles vistió a Adán y Eva cuando cayeron. Y a Eva se le dijo que ella iba a ser la simiente, que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Y entonces después esa simiente de la mujer iba a ser Abraham. Y después de Abraham iba a venir Jacob. Y después de Jacob iba a venir Judá. Y de Judá iba a venir David. Y después de la raíz de David iba a venir el Mesías. ¿Okay? Entonces se dan de cuenta que es un plan de Dios que ha venido desarrollando poco a poco a través de toda nuestra historia como humanos, pero que teníamos que comprenderlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, dice, cuando vemos aquí sellado con 7 sellos a este libro, vamos a responder lo mismo que respondió Juan. Juan tuvo que llorar, se puso a llorar porque no había nadie digno en los cielos capaz de abrir el libro de los sellos, porque es que en el libro de los sellos está contenida la consumación del plan de Dios. Amén. Y dice que ninguno era digno de abrirlo, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Entonces, nos quedaríamos nosotros en la misma incógnita, con la misma desesperanza, así como se quedó Juan, con la misma tristeza, pero gracias a Dios que Cristo trajo a luz
la vida y la inmortalidad. Amén. Y dio a conocer el programa de Dios, el propósito de Dios. Él reveló lo que estaba escondido desde la fundación del mundo, y todo iba a venir a ser desarrollado cuando llegara el momento apoteósico de abrir este libro. Amén. Cuando los libros sean abiertos, cuando los sellos sean abiertos, los 7 sellos. ¿Qué se iba o qué nos vamos a encontrar nosotros cuando estos 7 sellos sean abiertos? Nos vamos a encontrar con la economía de Dios, con las etapas, con lo que Dios iba a desarrollar en su plan, con toda la consumación del plan de Dios. Ahora, lo que el Padre haría, o lo que el Padre había planeado, era lo que para nosotros es un misterio, no para la iglesia, sino para algunos que todavía están viendo esto como algo que es inentendible. Para nosotros sabemos que ya los juicios de Dios comenzaron, que ya el Hijo de Dios está a la diestra del Padre y que se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Y dice el verso 2 de Apocalipsis 5. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Por eso, hermanos, es importante que suene la trompeta, porque es una señal de alarma. Hay alguien, ahora hay alguien que es digno y capaz de abrir el sello o los sellos de este libro. Ya llegó el digno. Y la primera trompeta sonó como un cuerno para los vencedores. Apocalipsis 5, 5, 6 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Entonces, cuando hablamos nosotros de trompetas, nos referimos al cuerno de carnero. ¿Ok? El primer anuncio se dio cuando se llamó a la Santa Convocación, y la primera fiesta de la Santa Convocación es la Pascua. En el Templo de Jerusalén, cada mes, cada principio de mes, se tenía que estar atento al calendario lunar, no al calendario gregoriano, sino al calendario lunar, que fue el que el Señor impuso. ¿Ok? Entonces, en el momento esperado, los atalayas venían, porque los atalayas, ¿quiénes eran? Los que estaban mirando siempre hacia el oriente para ver el primer creciente de la luna. ¿Ok? Y cuando ellos veían que iba empezando la luna nueva, venían corriendo y llegaban hasta la puerta del templo. ¿Ok? Y llamaban al guardia para decirles que habían visto la luna nueva. El guardia se aseguraba de que al menos habían 2 testigos, y luego lo notificaba al sumo sacerdote. Entonces, el guardia del templo abría la puerta y el sumo sacerdote les gritaba a los 2 testigos las mismas palabras que se le gritaron a Moisés allá cuando estuvo al pie del monte Sinaí. Subid acá, subid acá. ¿Ok? Y los 2 testigos le daban su testimonio al grupo de ancianos, al consejo de ancianos que estaba en el lugar del juicio. ¿Ok? Entonces, cuando ya el consejo de ancianos y el sumo sacerdote verificaba que el testimonio era verdadero, entonces se decía: toquen la trompeta o toquen el cuerno. Y cuando este cuerno sonaba, entonces se daba comienzo al primer día del mes. ¿Ok? En el momento en que tocaban la trompeta, en el monte de los olivos se prendía un fuego, como una especie de hoguera, de antorcha. Y sucesivamente en todos los montes, así hasta llegar a todo Israel. Y eso quería decir que el nuevo mes había comenzado, lo que se conocía como el Rosh Hodesh. Entonces, esto
Esta práctica mensual se conocía siempre y se ha conocido incluso en la cultura judía como un ensayo para la Santa Convocación en el mes séptimo, que es el mes de la tercera fiesta, ¿ok? Que es la fiesta de los tabernáculos, que la vamos a celebrar el próximo octubre 3 del calendario solar, pero en el calendario hebreo es el mes séptimo, ¿ok? Y esta es una fiesta que fue ordenada por Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros celebrar la tercera fiesta si no hemos celebrado ni la primera ni la segunda? ¿Ok? Es lógico. Entonces, esta primera trompeta se escuchó cuando se dio a un inicio en el mes primero, que es Abib. Y esta fue la fiesta de la Pascua. Amén. Entonces dice que la trompeta suena cuando el Señor Jesucristo sube al templo, es examinado por los mismos sacerdotes, es declarado, hubo uno que dijo, en él yo no hallo ninguna falta, ni ninguna falla, y el sumo sacerdote exclamó, dijo, es mejor que muera este que no muera por todo el pueblo. Entonces, se declara al Señor Jesucristo limpio, un cordero sin mancha, listo para el sacrificio, y suena la primera trompeta. Amén, que nosotros, por la fe en Jesucristo, ya la escuchamos. Gracias a la fe, gracias a que aceptamos nosotros el sacrificio del Señor Jesucristo, hemos podido y aceptamos el sonido de esta trompeta. Amén. Ahora quiero centrarnos un poquito en lo que está pasando en Apocalipsis 5, porque Juan está viendo algo muy parecido. De hecho, las cosas que se vieron en la tierra son sombra de lo que hay en el cielo. Y Juan en este momento está viendo 24 ancianos, que son el sacerdocio celestial, está viendo los 4 seres vivientes que representan la creación, están viendo el trono de Dios, están viendo el mar de cristal, que en este mar de cristal es donde se presentan los santos. Amén. Entonces, si se dan de cuenta, ¿por qué cuando ven al Cordero como inmolado, se le está diciendo, Él es el digno, capaz de abrir los sellos? No hay otro como Él. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra porque ha vencido. Amén. Y dice que cuando Juan ve esto y de él mira, alza su cabeza porque antes no podía ni siquiera alzar la cabeza. Y se cumple el Salmo 24. Alzad, oh puertas, las cabezas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algo bien precioso de este salmo. Entonces, dice, y vio a un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos representan los 7 dominios que han pasado sobre la historia de la humanidad. Amén. Nosotros contamos a partir de Egipto. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, persa, griego, romanos y el imperio que se va a levantar. Los 7 cuernos. Lo que quiere decir que el Cordero de Dios, que se le fue dada toda potestad, tiene el dominio sobre esos 7 cuernos, sobre esos 7 poderes. Antes lo tenía Jehová Dios. Entonces ustedes vieron al faraón, después vieron a Nabucodonosor, después vieron a Ciro, después vieron a Artajerjes, después vieron a Alejandro Magno, pero en todos ellos se movían de acuerdo al plan de Dios. Amén. Esto es bien importante. En este último cuerno, el séptimo, que es y no es lo que se está preparando hoy en día, porque a Daniel se le permitió ver hasta dónde, hasta Roma. Y aquí a nosotros se nos va a permitir ver el otro. Si no, muchos de nosotros vamos a tener que caminar sobre este imperio. Dice que este imperio está siendo preparado con lo que se llama el ecumenismo, que es la parte religiosa, es reunir todas las religiones para presentárselas al hombre de pecado, en la parte militar, en la parte política, en la parte del globalismo, lo que estamos viendo con las protestas, con el feminismo, con todo esto que se está viendo a nivel mundial. No es otra cosa más que se están alineando las cosas para presentarlo después al hombre de pecado. Dice que este hombre de pecado
va a venir con grandes poderes y que cuando se diga paz y seguridad va a venir destrucción repentina. Entonces, esto que está viendo el Cordero que venció y que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, es lo que establecerá el Señor cuando venga en gloria. Va a derribar todo este imperio humano. Eso fue lo que vio Daniel. Cuando vio la imagen de Nabucodonosor, que vio la estatua de oro, de plata, de bronce y de hierro con barro, dice que después vino una roca y derribó todos estos imperios. Esa roca es Cristo, amén. Entonces, eso es lo que representan los 7 cuernos. Los ojos que se figuran son 7, ¿ok? Aunque el original no dice 7 ojos, sino que dice solo ojos, pero son 7 ojos. Zacarías capítulo 3, verso 9 y 10, dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, esta piedra que está viendo aquí en el contexto de Zacarías es al sumo sacerdote Josué. Y dice que al sumo sacerdote Josué se le quitan las vestiduras viles. Este sumo sacerdote representa al Señor Jesús, porque a él se le quitaron las ropas de humillación. Cuando él vino como hombre, fue humillado, fue vituperado y fue dado como sacrificio. Y ahora es vestido de majestad y de gloria. Amén. Y esta roca que dice aquí es la iglesia, y dice que es una piedra en la que hay 7 ojos, y que Jehová es la que está grabando esta piedra. Amén. ¿Cuáles son estos 7 ojos? Porque dice que los 7 ojos son los espíritus de Dios. Isaías 1:11-2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Zacarías capítulo 4, verso 8 al 10 dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Entonces, de manera que los vencedores pueden ver al Cordero recibiendo la honra y la gloria y el poder, al igual que el Padre. Este Zorobabel representa al Señor Jesucristo y dice que vendrá con plomada. Así que estos 7 ojos que están siendo grabados en esta piedra son los 7 ojos con los que la iglesia está siendo moldeada. ¿Ok? El Señor la está moldeando. ¿Cómo la está moldeando? Con espíritu de Jehová, con su Espíritu Santo, con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de inteligencia, con el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. Y si nosotros como iglesia no estamos sintiendo esa esculpida de parte de Dios y que nos están penetrando en nuestro corazón estos espíritus, mis hermanos, tenemos que empezar a clamar al Señor para que trabaje en nosotros. Porque es la iglesia la que se está formando. Es la iglesia la que está formando, ¿quién? Jehová Dios. Porque su Hijo está a su diestra. Amén. Entonces, el Padre le da al Hijo el reino y con ello el rollo con la consumación del plan de Dios. Antes nadie podía ni siquiera mirar el rollo. Pero ahora todos estamos expectantes a que se abra el rollo. Por lo menos nosotros como iglesia. Ya nosotros estamos llegando a este tiempo donde queremos que el Señor ya abra los rollos. Pero el Señor es misericordioso más con los que vienen en camino, más con aquellos que aún no han alcanzado la salvación. Pero hay que seguir orando para esto. Amén.
Si no hubiera sido por Jesús, si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, nadie se hubiera salvado y nadie sabría para qué fuimos nosotros creados. Amén. Fue cuando Él vino, cuando Él nos mostró el camino de la salvación, cuando Él abrió el camino de la luz. Por esta razón, ahora nosotros tenemos un propósito de nuestra existencia. No es estar en esta tierra, caminar en esta tierra y morir. Nuestra existencia es eterna, es inmortal. O estás en la gloria de Dios con Jesús, o vas a ir a la inmortalidad, pero en condenación. Amén. Por eso ahora podemos oír el cuerno de la apoteosis del Cordero. Amén. El cuerno de la apoteosis del Cordero. Dice Apocalipsis 5, 7, 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron delante del Cordero. Todos tenían árparas, que la palabra correcta es cítaras, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y acá hay algo importante, hermanos. Vean sus Biblias, porque dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios. Pero el original no dice nos. Dice: y con tu sangre los has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Amén. Lo leí en el original porque sus Biblias le dan un panorama diferente. En sus Biblias diría: y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pero la palabra correcta es los, porque lo que están hablando aquí es el anciano. Y el anciano hace parte del sacerdocio celestial. Ellos están con el Señor. Entonces Él está hablando a Juan y le está diciendo: digno es el Cordero, porque Él los redimió a ustedes. A ustedes los redimió y a ustedes los hizo reinos, reyes y sacerdotes. Y ustedes van a reinar en la tierra. Amén. Entonces, como decíamos al principio, la adoración es una adoración a Dios y al Cordero, para que todos honren al Hijo, así como también honra al Padre. Amén. Y dice: y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que representan la creación, y los 24 ancianos, el sacerdocio angelical, se postraron delante del Cordero. Entonces, hasta aquí solo se habían postrado delante del Padre. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. Pero a partir de aquí, ya en los cielos y en la tierra, se postran delante del Padre y del Cordero. Y dice que no fue cosa pequeña tomar el libro. Tomar este libro o este rollo de la mano del anciano de días, de la mano del Padre, es algo muy grande, muy, muy grande. Dice Zacarías capítulo 5, verso 1 al 4. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. O sea, de 10 metros de largo y de 5 de ancho, bastante grande. Amén. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Amén. Entonces el rollo es algo bastante delicado, es muy delicado, porque esto es la consumación del plan de Dios. Eso es Apocalipsis.
el libro de la consumación. Y dice, y Zacarías, Daniel y Ezequiel están hablando para el tiempo de juicio de la consumación. Y aquí a Juan se le permite ver, por eso lloraba, porque no había nadie que pudiera abrir este libro de la consumación. Amén. Imagínense la magnitud de la maldad y del pecado que hay en la tierra. Si el Señor lo figura en un libro tan grande, imagínense en la maldad del pecado que hay aquí en la tierra. Dice, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían cítaras o arpas, la palabra correcta es cítara, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, y aquí esto es tan delicado y tan sublime que tenemos que explicarlo. Vemos aquí todas las súplicas de los santos pidiendo del Señor su gracia, pidiéndole ayuda al Señor, que el Señor tenga misericordia, que el Señor conduzca a los vencedores, que el Señor conduzca a poder cooperar con el Señor, a poder estar alineados con el Señor. Todo esto tiene sentido. Sin el Cordero, todas estas súplicas se quedarían sin respuesta. Pero ahora los ancianos, que son ángeles ministradores, representan esas copas de oro llenas de incienso. Aquí aparecen las oraciones como incienso. Es conocido que el incienso está compuesto por varias cosas, con el mismo incienso, pero el incienso que se presentaba delante del altar de oro, allá en el tabernáculo, llevaba algunos ingredientes, como lo es el estacte, que es una especie de mirra, es una resina que gotea, uña aromática, que es un animalito que tiene forma de uña, y se le quitaba una cascarita que algunos dicen que es un molusco. Esta era parte de los ingredientes del incienso, y el gálbano, que es una resina que se usa como condimento o como medicina, que también se saca de un lugar cerca de la raíz de una planta, no de la raíz, sino cerca de la raíz de una planta. Y cuando se mezclan todos estos ingredientes, esto no queda con un olor bonito. Esto es un olor totalmente a muerte. El incienso del tabernáculo no olía al incienso que acostumbran a poner por las calles. El incienso del tabernáculo olía a muerte. ¿Por qué? Porque representa la muerte de Cristo en nuestras oraciones. Representa la muerte y el sacrificio de Cristo, pero viene también con incienso aromático porque representa la muerte y la resurrección. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vemos que no tenemos respuesta en nuestras oraciones porque nuestras oraciones están cargadas de perfume, pero no están cargadas de la muerte de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que presentarnos a nosotros con olor de muerte. Nuestras oraciones tienen que empezar a humear el olor a la muerte, porque tenemos que empezar a morir a nosotros mismos, a morir al yo, a morir al ego, a morir a mis pecados, a morir a mi mala conducta, a morir a mis malos pensamientos, y eso es olor a muerte. Esto tiene que morir. Y cuando lo presentamos, viene y se mezcla con el incienso que representa la resurrección de Cristo, que este sí es un aroma precioso, y esto sube como olor grato delante de Dios. Amén. Hay otra ilustración. Cuando allá en el desierto se levantó Coré con su grupo, ellos vinieron delante de Aarón, porque ellos no querían el sacerdocio de Aarón, y delante de Moisés, y querían el liderazgo de Moisés, y cada uno de ellos fue llamado con el incienso, con sus incensarios. A Coré, por querer usurpar o por querer llegar hasta el lugar donde estaba Moisés, porque él no sabía cuál era el proceso o el líder que Dios había puesto era Moisés, no era el que la gente quería. Dios pone un pastor y el pastor no es el que la gente desea, es el pastor que Dios pone, ¿ok? Y entonces este Coré, por no querer aceptarlo y por querer él promoverse él mismo, se lo tragó la tierra. Él no quiso morirse a él mismo, no quiso
humillarse, no quiso dejar su orgullo, y el Señor lo mandó vivo con toda su familia al Seol, al infierno. ¿Tú no quieres aceptar la muerte? ¿Tú no quieres morirte a ti mismo? Pues tú vas a ir y vas a ver la muerte en vida. Y a los otros 250 los mandó a traer incienso. Y dice que el incienso, cuando llegaron con su incienso, se levantó un fuego tremendo y los consumió, que Aarón salió corriendo rápidamente y él fue y trajo su incensario y empezaron a orar con Moisés y se detuvo la mortandad. ¿Por qué entonces no se detuvo con los 250 incensarios y con el de Aarón sí? Porque cuando Aarón trajo el incensario, hizo un holocausto. O sea que hubo una muerte, un sustituto para quitar ese pecado. Entonces por eso, cuando nosotros oramos, tenemos que tener presente la muerte de Cristo. Porque es la muerte de Cristo la que nos limpia a nosotros de todo pecado, es su sangre. ¿Okay? Y cuando nosotros empezamos en nuestras oraciones a clamar primeramente por el arrepentimiento, para que nosotros seamos limpiados de toda impiedad, de todo pecado, a morirnos a nosotros mismos, empezamos a oler grato a Dios. Amén. Pero quiero resaltar que el incienso no es un incienso como el que cuando se pasa por las calles que huele muy agradable. No. Muchas oraciones huelen a eso, a algo agradable, pero no traen la muerte de Cristo. No huele a lo que el Señor quiere que huelan nuestras oraciones. Por eso cuando los 24 ancianos estaban allá delante del Cordero, tenían sus incensarios, y lo que estaban los incensarios eran las oraciones de los santos, de los justos. No dice que las oraciones del mundo, dice que las oraciones de los justos, los que comprendían el sacrificio del Cordero de Dios. Amén. Entonces, nuestras oraciones deben llevar este aroma. Aroma de muerte, porque es el testimonio de la muerte de nuestro Salvador, y como está mezclada con el incienso, es muerte y resurrección. Amén. Gracias a Dios, que lo que Dios quiere le es permitido a los santos pedírselo. Amén. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para hallar la gracia y el oportuno socorro, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero acordémonos siempre de esto, mis hermanos. Bendito Dios. Dice, con estas oraciones nosotros alcanzamos la transformación, el arrepentimiento en nuestras vidas. Por eso dice que mientras que Él está a la diestra del Padre, se efectúan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y nosotros tenemos que empezar a restaurarnos desde adentro. Amén. Nuestra casa es la que se tiene que empezar a restaurar. Y para eso sonó la segunda trompeta, que fue Pentecostés. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, y Él los conducirá a toda verdad y los enseñará. Amén. El Espíritu Santo, el Paracletos, me gusta mejor a mí, porque Paracletos es gemelo. Amén. Es el que está con nosotros, el que nos guía, el que nos lleva, el que nos muestra. Y Él es el que también nos lleva a nosotros a la adoración, a la exaltación. Amén. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque se humilló hasta lo máximo. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y aquí todo esto inicia y ya Juan empieza a ver la culminación del mundo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios. Amén. Ahora Dios puede tener lo que Dios quería tener. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que Él reine, para que Él sea el Señor de la tierra, para que Él señoree como un rey. Ahora es posible.
Ahora es posible porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venció. Amén. Los has redimido para Dios. No solo para salvarse del infierno, sino para Dios, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y los resucitó. Amén. Bendito Dios. Y dice que de todo linaje, dice, de toda lengua, pueblo y etnia. Qué bendito Dios, que no hace acepción de personas, de todo linaje, de todo pueblo, aunque el pueblo sea terrible, aunque el pueblo sea el pueblo más perverso, de todo linaje. Yo recuerdo mucho a los hermanos haitianos, porque su pueblo estaba invadido por la brujería y por la hechicería, pero el Señor los redimió. Tuvo que venir algo terrible, pero está floreciendo un gran avivamiento de hijos de Dios allá en la isla de Haití. De manera que Dios, en este rollo, también muestra que se recuperó el acta de nuestra libertad. Y allí ya, en nuestra libertad, podemos nosotros escuchar el cuerno de la exaltación. Amén. Apocalipsis 5, 11, 14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, miríadas de miríadas, es el original, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Qué precioso, hermanos. El reconocimiento comienza en el cielo. Allá es donde empieza el reconocimiento, no empieza en la tierra. No como los hombres pensamos que nosotros tenemos que ser reconocidos en la tierra. No, el reconocimiento empieza en el cielo, pero termina en la tierra. Dice el Señor: Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo es allá en el cielo. Amén, qué lindo es esto. ¿Qué es lo que va a hacer el Cordero cuando comience a abrir estos 7 sellos? En cada sello que abre sucede una cosa. Eso que sucede cuando abre los sellos es la manera de Él tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo eso comenzó en el cielo, pero ahora Juan vio el efecto porque Juan está en lugares celestiales. Juan está allá, en el Espíritu, está presenciando esto allá en el Espíritu. Y la iglesia tiene que estar en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Juan representa a la iglesia. Amén. Dice Efesios capítulo 2, versos 5 y 7. Aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Esta es la tercera trompeta, la fiesta de los tabernáculos, la santa convocación a los tabernáculos, cuando Israel, no la terrenal, no, la celestial, oiga el llamado. En Efesios capítulo 2 se le dijo que la iglesia está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso Juan está ahí. Amén, se le está mostrando. Dice: ahora se le dio al Cordero toda potestad de traer a culminación el plan de Dios, y se le dio los 7 dones: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, que tiene que ver con los 7 espíritus de Dios.
Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Y si ustedes se dan de cuenta, se repite el espíritu de poder con el poder. Así que el Señor tiene toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Por eso es una apoteosis. Esto es una apoteosis del Señor. Lo que está viendo Juan, lo que estamos viendo nosotros, es la apoteosis del Cordero, porque a partir de ahora vienen los juicios del Señor. Amén. Y para que pueda abrir estos sellos de la consumación, tiene que ser digno, y en todos estos aspectos. Por eso Juan decía, porque no se halló ninguno digno en el cielo ni en la tierra, pero el digno era el Señor Jesucristo, amén, el Cordero de Dios. Dice, de la misma manera, la iglesia está siendo esculpida por Dios, y que ella sean los ojos sobre la tierra para que saque y juzgue toda mentira, todo robo, toda falsedad, todo falso testimonio. La iglesia es la que tiene que estar juzgando en la tierra. Amén. Y cuando la iglesia está juzgando en la tierra, está presentando estas oraciones delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta injusticia? Señor, nosotros estamos lavados por la sangre del Cordero. Nosotros testificamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estamos siendo testigos de que el mundo se está acabando, de que el mundo se pervirtió, y nosotros somos los ojos sobre la tierra. Bendito Dios. Y a esta iglesia, el pueblo que está escuchando este cuerno, porque esa es la iglesia, los que escuchan el sonido de estos cuernos, de esas trompetas, los atalayas, ya lo estamos anunciando. Llevamos 9 días anunciando la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Teruah. El próximo lunes viene Yom Kippur, y esta es una de las cosas más sublimes que hay, porque es el día del perdón. Es el día en que el sumo sacerdote entraba delante de la presencia de Dios, y Dios decía si el pueblo era perdonado o no. Pero el pueblo no se está preparando. Para eso son estos estudios, para que el pueblo reconozca, para que el pueblo se vuelque a Dios, para que el pueblo deje de orar con sus incensarios llenos de perfume, y que pueda acumular ya y hacer el incensario y poner los ingredientes a ese incensario santo para que suba delante de la presencia de Dios con olor grato. Amén. ¿Estamos escuchando nosotros las trompetas del Señor? ¿Estamos nosotros escuchando la advertencia del Señor a los atalayas? ¿Estamos escuchando la palabra del Señor que nos dice, subid acá, ven y preséntate delante de mí, ven, te voy a mostrar las cosas que han de suceder pronto? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, Él ya había planeado la redención del hombre. El hombre fue creado para reinar. Amén. Pero para reinar según y semejanza a Dios. Dice Juan capítulo 5, verso 19 al 27. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. ¿Se da de cuenta? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Amén. ¿Ven el incensario? De cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Estamos escuchando la trompeta del Señor. El Señor dice que viene con voz de arcángel, con voz de trompeta. Así que estas palabras son las que nosotros tenemos que estar escuchando. Ya todo poder, toda autoridad. Aquí no apareció ni la Virgen, ni apareció el Santito, no. Aquí es la apoteosis del Hijo de Dios. Amén. Porque solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, esta fiesta será cuando los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estamos escuchando ese anuncio, estamos hablando, la alarma se está dando. La alarma es que Él viene en breve. Esta es la alarma que nosotros estamos dando. Pronto los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Después los que estemos vivos. Ya toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ya se escuchan las trompetas de la convocación. Amén. Daniel escribió hasta el tiempo del final de su profecía. Y ya la profecía de Daniel está culminando porque ya está llegando el hombre de pecado. Ahora a la iglesia se le está mostrando los misterios que vienen pronto. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para esto? ¿Tenemos consejo? ¿Tenemos sabiduría? ¿Tenemos el espíritu de Jehová? ¿Tenemos el espíritu de temor de Jehová? ¿Nos está esculpiendo el Señor? ¿Nos estamos presentando nosotros con nuestras oraciones verdaderas, con nuestras oraciones santas, sublimes? ¿O estamos presentando simples perfumes y simples barnices de cristianismo? Amén. Acá en esta fiesta de los tabernáculos se les dará el llamado a sus testigos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que estemos vivos. Pero se les dará este llamado a sus testigos si se hallan que sus testimonios son verdaderos. Amén. Se les abrirá las compuertas de los cielos, del santo templo, y se les llamará desde allá, desde el trono, porque el que los llama es el sumo sacerdote. Y dice que tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, y Él les dirá, subid acá. Amén. Y entonces nos presentaremos delante de Él, allá en el lugar del juicio, que es el mar de cristal. Porque el mar de cristal es transparente. Y nosotros seremos transparentes, estaremos desnudos delante de Él. Pero si nosotros no hemos presentado nuestros inciensos, no nos hemos muerto a nosotros, estaremos allá avergonzados. Yo les advierto algo. Si hay vergüenza, si hay pérdida, no vas a estar allá. Porque vas a estar en el mar de cristal. Vas a presentar tus galardones, vas a presentar tus créditos, y allá recibirás tu galardón. Se cumplirá lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en tu lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Miren esto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quiénes son estas puertas? Las terrenales. Porque después dice, alzaos vosotras puertas eternas. O sea que también hubo redención en los cielos. Amén.
Gloria a Dios. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Amén. Hermanos, yo los invito en esta mañana a que nosotros podamos ver esta maravillosa apoteosis del Cordero, de que podamos nosotros estar ahí, en ese mar de cristal, observando al Cordero, que está como inmolado, pero que tiene ahora el rollo de la consumación del plan de Dios. Si no hubiera sido por Jesucristo, no hubiéramos sabido qué es lo que va a acontecer con la humanidad. Daniel escribió hasta este día, pero ahora está en las manos de nuestro Señor. A la iglesia se le está preparando para que esto sea entendido. Vamos a empezar a ver los sellos. Y son, como se le dijo a Ezequiel, son cosas terribles, son endechas, son ayes, pero no son para ti. Son para juzgar al mundo. A la iglesia se le está esculpiendo, a la iglesia se le está formando en sabiduría, en consejo, en conocimiento, en inteligencia, con el Espíritu Santo de Dios. Déjate moldear por el Señor. Que tus oraciones sean en olor grato a Jehová, que sean en olor grato a Dios, que estén acompañadas con el sacrificio de Cristo, testificando el sacrificio de Cristo, pero también intercediendo. Dice que Aarón, cuando vio que se levantó la mortandad, salió corriendo a agarrar su incensario y hacer un sacrificio, porque era de la única manera que Jehová detuviera la ira. Y logró salvar a muchos, pero también hubo gran mortandad. Así, mis hermanos, que yo los animo, los bendigo con la palabra del Señor. Que el Señor obre en sus corazones, que el Señor siga trabajando en ustedes. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, Señor, de exponer tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú has tocado a muchos de mis hermanos que nos han acompañado, mi Dios, en este día. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan reaccionar, Señor, y que tú puedas trabajar en sus corazones y que los puedas restaurar, así como has trabajado con nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a serte fiel y a conducirnos correctamente, Señor. Que nuestro testimonio sea para el mundo, Señor, de que somos tus hijos. Mi Dios, que nosotros podamos ser aquellos testigos fieles, Señor, delante de una generación perversa. Gracias te damos, Señor. Guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, Señor. Te amamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén.